Buenos días, qué bueno que están de regreso en este diálogo sobre políticas de suelo y vivienda. En esta sesión que hemos denominado Cada quien su plaza, o de cómo perdimos el interés en ir al parque. Para reflexionar sobre la relación que hay entre calidad de vida, valor de las viviendas y espacios públicos, hoy vamos a hablar de una colección de temas que parecen dispersos, pero que no deberíamos de verlos de esa manera cuando pensamos en políticas de uso de suelo y de vivienda. Así que el día de hoy trataremos temas agrupados en tres partes. La primera parte la hemos denominado valor silvestre y económico de los parques. La segunda parte la hemos llamado la privatización y otras formas de habitar los espacios abiertos. Y la tercera parte la hemos denominado el advenimiento de políticas públicas bizarras. En esta primera parte que hemos denominado el valor silvestre y económico de los parques, vamos a tratar 4 puntos importantes. La larga historia de los espacios públicos como centros de reunión y símbolos de poder. Vidas de perro y otros ángulos silvestres de nuestra existencia. Las matemáticas espaciales del valor de las viviendas. Y un tema pequeño pero ilustrativo que dice: por suerte las hormigas no saben de física. O por lo menos eso es lo que creemos. En esta primera parte que hemos denominado el valor silvestre y económico de los parques, lo primero que vamos a ver es la larga historia de los espacios públicos como centros de reunión y símbolos de poder. A riesgo de no ser muy precisos o demasiado esquemáticos, podríamos decir que todas las civilizaciones han tratado a lo largo de su historia de construir una historia urbana en la que existieron en ese orden temporal, años más, años menos, los siguientes elementos: las viviendas, los sitios abiertos para el intercambio comercial y de productos, las casas de entrenamiento en artes de la guerra y similares que luego devinieron en escuelas y colegios militares, los templos y las plazas públicas, de preferencia cercanas a los templos y a las fincas del poder público. Y luego, muchos siglos después, aparecieron instalaciones como los mercados públicos cerrados, las plazas comerciales, los parques temáticos, los campos de batalla y otras simulaciones de videojuegos que en última instancia nos llevaron a un planeta habitado por los muñecos virtuales del Pokémon Go y los avatares producidos en las películas. Acá, por supuesto, no podemos detenernos a revisar cómo se fue dando esa gran transformación que separó los dominios habitados por los humanos entre el ámbito de la vida privada, el ámbito de la vida pública, y el lugar que se dio en esa transición a lo que hoy agrupamos dentro del concepto de espacio público. Para eso, lo más recomendable es ir a leer los 5 volúmenes de la famosa obra La historia de la vida privada, que es una obra dirigida por Philippe Ariès y Georges Duby. Esta obra va en el tomo 1 desde los inicios del Imperio Romano hasta el año 1000 y concluye en el tomo 5 abarcando desde la Primera Guerra Mundial hasta nuestros días. Es una obra interesante en la que podemos leer una diversidad de comentarios sobre la transformación de lo público y lo privado que son de alguna manera relevantes para nuestro caso. Esta obra es interesante por muchas razones. Por ejemplo, si nos remontamos a el primer volumen, veremos que en los años iniciales del Imperio Romano, la plaza pública es un lugar para satisfacer la plebe con ejecuciones. La plaza pública romana había evolucionado a partir de la plaza pública griega, y en la plaza pública romana la escuela empezó a recluirse hacia los espacios privados, y por otro lado se institucionalizó la idea de poner estatuas que simbolizan la apropiación de un espacio donde se recibe a la gente de menos importancia. La idea de recibir y la idea del espacio necesario para recibir
se convirtió paulatinamente en la manifestación de fuerza, de poder y de influencia, dando saltos mortales desde los primeros años del Imperio Romano hasta siglo XX y la época contemporánea. Vemos cómo en las décadas recientes, vivimos en un periodo en el que lo que estaba en la vida privada sale a la plaza pública, sobre todo a partir de los 60, en los que aspectos de la vida privada, incluyendo la sexualidad, son llevados a lo público y viceversa. Lo que estaba en la vida pública se transforma en un asunto privado, y de esta manera tenemos viviendas con más espacio. La vida íntima al interior de la vivienda se hace posible, y el espacio público como tal se convierte en un lugar hostil. El mercado empieza a ofrecer refugios a esa hostilidad del espacio público, recreando lugares en los cuales la gente puede convivir bajo conceptos diferentes de seguridad privada y de protección. En esta larga historia, las plazas públicas, los sitios públicos de pueblos y ciudades se vieron sometidos a fuerzas y procesos que superan la relación que los habitantes de un barrio pueden mantener con sus propios lugares. Los hogares empezaron a perder el monopolio del control sobre la vida de sus miembros. El ejercicio de la política empieza paulatinamente a abandonar la calle y la plaza pública para insertarse en auditorios, espacios cerrados y más recientemente en las redes sociales. En este proceso, la humanidad adopta la riqueza como principal medio de exclusión social. Se consolida una tendencia de poner a cada quien en su lugar, incluso cuando se trata de compartir espacios públicos y sobre todo cuando se refiere a los espacios cuasi públicos que existen hoy en día. El precio de la vivienda de esta manera paulatinamente empieza a asociarse con la idea de mantener la vida privada, de proteger la vida cotidiana en el ámbito privado, más allá del alcance de las vicisitudes y las amenazas que ofrece la vida pública. La mercantilización del espacio público se empieza a convertir en una característica vinculada a las nuevas ofertas de vivienda, y eso va a tener consecuencias importantes en la manera como habitamos la ciudad. El resultado de todo el proceso anterior es que en nuestros días podemos medir nuestra calidad de vida no con relación a otras personas, sino con relación a la vida que llevan algunos perros. Por eso decimos que para entender la relación entre el espacio público y la calidad de vida en las viviendas debemos de pensar en lo que hemos denominado aquí nuestro segundo punto: vidas de perro y otros ángulos silvestres de nuestra existencia. Respecto a este tema podemos decir lo siguiente: si no fuera porque hay que sacar el perro a hacer sus necesidades, probablemente muchos mexicanos y también muchos habitantes de otras ciudades nunca saldrían a caminar al parque, al callejón o incluso a las banquetas de sus barrios. A diferencia de los humanos, los perros, que según la cultura popular son nuestros mejores amigos, no han perdido tanto como nosotros de su imaginario colectivo la idea de que territorialidad implica suelo, tierra, pasto, aire y arbolitos. Y aunque hay perros que solo pasan del sofá al asiento del auto, todos en algún momento, ¿cómo podríamos decir esto para que no se oiga tan feo?, echan a andar el animal que han construido y ya les anda por verse con otros de su especie. Y desde luego, a veces simplemente ya les anda. Así que quieren salir de su casa e irse a la calle, aunque sea un rato. La pregunta es, ¿acaso los perros saben algo del bienestar que nosotros hemos olvidado? Esto es quizá lo que los perros saben respecto a los espacios públicos. En primer lugar, que el parque es un reducto de una vida cercana al uso de la naturaleza. Y también que el espacio público es una oportunidad de encuentro social.
Las implicaciones que tiene estas dos verdades es que la casa no es un ambiente natural. El parque produce beneficios, pero estos beneficios se hacen menos con la distancia y muchos de ellos solo existen si se le visita. Muchos de los beneficios que ofrece el espacio público son inapropiables y están ahí para todos. El uso de los espacios públicos genera conflictos y desencuentros, pero estos se pueden resolver sin abandonar la premisa de que el parque es de todos. 3. Las matemáticas espaciales de la relación vivienda-parque público. Desde el punto de vista del diálogo que sociedad y gobierno pueden mantener en torno a las políticas de uso de suelo y vivienda, a nosotros, en este diálogo, nos interesa mostrar que mucho de este debate tiene una naturaleza matemática, que se traduce en 3 preguntas clave. Estas preguntas son preguntas típicas que tiene un ciudadano respecto a las políticas de gobierno que tienen que ver con su acceso a vivienda, pero también con su acceso a espacio público. Las preguntas son: ¿cuánto beneficia mi calidad de vida la existencia de espacios públicos bien cuidados? ¿Cuál es la relación entre el precio de mi vivienda y la disponibilidad de espacios públicos en el barrio o en la ciudad? ¿Cómo se distribuyen socialmente los beneficios de invertir en el cuidado de los espacios públicos cerca de mi casa o lejos de mi casa? ¿Cuánto me corresponde pagar por el cuidado que se da a los espacios públicos que hay en el barrio o que hay en la ciudad? Sí, ya sé, esta última pregunta casi nadie se la hace, pero sin embargo existe. Lo más lógico es pensar que si el parque o cualquier otro espacio público genera externalidades positivas, estas no se distribuyen por igual. Estas se distribuyen de manera inequitativa entre viviendas y de manera inequitativa entre personas. Por lo tanto, se distribuyen de manera inequitativa entre barrios. Y si le piensas más, entre ciudades. Por eso nos atrevemos a decir que cuando se trata de estimar el beneficio obtenido, ya sea por vivienda, por persona o por familia, a partir de las externalidades positivas que generan los espacios públicos, estamos, para ponerlo en términos matemáticos, ante una gran ecuación en la que debemos de tratar de medir cuáles son los coeficientes de beneficio obtenidos a partir de variables tales como la distancia que hay entre la vivienda y el parque o los espacios públicos del barrio o la ciudad, el tamaño de la casa que habitamos. Naturalmente obtienen más beneficios de los espacios públicos las familias que viven en casas muy pequeñas, en donde la única oportunidad de convivencia se puede dar en un lugar público. También en la estimación de este beneficio, pues es importante saber cuál es el tamaño del parque, la calidad del cuidado que se tiene, cuántos usuarios promedio recibe el parque, si se trata de un parque abarrotado de usuarios o se trata de un parque muy agradable para visitar, las amenidades que tiene el parque en sus instalaciones, las condiciones de acceso, si se cobra, no se cobra, si es fácil llegar a él o no es fácil, la seguridad que prevalece al interior del parque y en sus inmediaciones, los horarios de utilización e incluso el clima prevaleciente. Se disfruta más los espacios y se obtienen más beneficios de los parques en climas templados. Todas estas son variables que determinan el grado de externalidad positiva que se transfiere a una vivienda y por lo tanto el grado en el que los parques y los espacios públicos contribuyen a la calidad de vida de los habitantes de las viviendas en un barrio determinado. En suma, los beneficios que una casa obtiene de los espacios públicos que la rodean depende de 3 factores que median su relación entre habitantes, territorio y políticas de vivienda y de espacio público. Estas son
las características de vivienda y del hogar, la accesibilidad entre casa y parque, los patrones de uso y los usuarios del espacio público. Por eso decimos, por suerte las hormigas no saben de física, o por lo menos eso es lo que creemos, porque si las hormigas supieran de física, ya se hubieran cambiado todos sus hormigueros a las mejores localizaciones dentro de un parque y no solamente nos limitarían el acceso, sino que se hubieran comido todos los árboles. Pero las personas, o por lo menos los que sí saben de física, nos hemos encargado de poner barreras a la interacción humana y hemos convertido la necesidad de convivir en una forma de negocios. Queremos que la ciudad funcione con las leyes de la física, pero al mismo tiempo obstruimos toda posibilidad de fluido social que permita una mayor convivencia y un bienestar colectivo. Eso se va a reflejar muy bien en las distorsiones que hemos introducido en la relación de la convivencia entre vivienda y espacio público, como veremos enseguida. Y hemos convertido la necesidad de convivir en los espacios públicos en una más de las múltiples líneas de negocios con las cuales administramos las ciudades. Al hacer esto, nos hemos olvidado de las enseñanzas de los pensadores utópicos del siglo XX, quienes como Ebenezer Howard no solamente se planteaban la posibilidad de mejorar la relación entre la vivienda y los espacios públicos, sino que pensaron, como lo hizo él, en la idea de construir una ciudad jardín, en la que la tranquilidad de los espacios públicos bien cuidados ayudaba a la estabilidad emocional y a la calidad de vida de las personas. Esas ideas han quedado no en el olvido, pero sí se han transformado radicalmente en las ciudades contemporáneas y más en las ciudades mexicanas. Ideas como la de Howard de la ciudad jardín quedan ahí como un ejemplo en una de las ciudades en donde él yace en el cementerio y su memoria permanece para exportar al mundo. La segunda parte de nuestro diálogo el día de hoy habla sobre la privatización y otras formas de habitar los espacios abiertos. Al estudiar la relación vivienda y espacio público, es bueno recordar que dicha relación también tiene un componente sociopolítico importante, del cual podemos destacar dos aspectos clave. En primer lugar, el uso de los espacios públicos refleja y construye símbolos de estatus y de desigualdad social. En segundo lugar, hay un proceso de mercantilización del espacio público y esto ha conducido a múltiples experimentos inmobiliarios que tratan de encontrar cuál es la disposición a pagar por excluir a otros. 5. El uso de los espacios públicos como símbolos de estatus y desigualdad social. En este tema debemos de considerar lo siguiente. La valoración social de los parques y los espacios públicos ha cambiado con el tiempo. Los habitantes de las ciudades espacializan sus fobias y sus filias, lo que significa que adjudican a ciertos lugares valorizaciones sociales que en realidad están pensadas para distintos grupos de personas, sean estos vecinos, usuarios, visitantes, causales o visitantes consuetudinarios del parque. Un segundo elemento es que mediante diversos instrumentos discursivos que han ido cambiando con la tecnología y los medios de comunicación o con el desplazamiento que pueda lograr la sociedad en la ciudad, la sociedad inventa e imagina tipologías de lugares. De esta manera se habla de lugares de moda, sitios inseguros, espacios para ver y ser vistos, parques abandonados, lugares que ofrecen una experiencia turística. Esta tipología de lugares viene acompañada de, por supuesto, una caracterización implícita de personas o de grupos sociales asociados a edades, costumbres, culturas, etnicidades, estilos de vida. Y de esta manera encajonamos a ciertos lugares para el uso de ciertas personas o pensamos en ciertas personas que deberían de remitirse a ocupar ciertos lugares, lo cual incluye los patrones de distribución social esperados en una ciudad para la utilización de los espacios públicos. Y terminamos teniendo espacios públicos usados
por clases populares y espacios públicos usados por grupos de mayor ingreso. Espacios públicos usados para hacer ejercicio y espacios públicos simplemente para salir a pasear. Y así sucesivamente. En suma, lo que producimos en la práctica es un proceso de valorización, desvalorización, que da lugar a prácticas sociales y a decisiones públicas. Esto se refleja en patrones sociales de utilización de un espacio público que tiene que ver con el tipo de personas, los horarios, los días o temporadas en las que visitan los espacios públicos, a prácticas de discriminación y exclusión que se reflejan en la segmentación del uso de los lugares, el hostigamiento a personas que se perciben como fuera de lugar, la cobertura y la construcción discursiva sobre los usuarios y sobre los espacios, como decías anteriormente. Y finalmente en decisiones públicas que tienen que ver con el diseño de equipamiento y oferta de servicio, reglas de acceso y uso, disponibilidad y formas de vigilancia. Y así terminamos con algo que llamamos la construcción social de la disposición a pagar como una de las grandes tareas en las que está metida la humanidad actualmente. 6. La mercantilización del espacio público y la disposición a pagar por excluir a otros. De esta manera, mientras que las plazas públicas convencionales son sometidas a obras que parecen no terminar nunca, el público se ha movido a otras partes. Gracias a los avances en la mercadotecnia inmobiliaria, la mercadotecnia de equipos y servicios de seguridad y la cobertura de páginas de sociales y más recientemente de las redes sociales, el mundo se ha movido en los últimos 100 años en un proceso acelerado de mercantilización del espacio público, en donde las prácticas y decisiones señaladas pueden ejercer mejor la capacidad de exclusión. Los pilares de este proceso son, sin duda, la invención del coto residencial, fraccionamiento o condominio cerrado, con servicios tecnología de vigilancia, lo cual hizo necesario internalizar servicios y equipamientos propios de un espacio público para un uso exclusivo. 2. La invención del centro comercial, recientemente reinventado como Lifestyle Mall, lo cual se sostiene en 3 ilusiones: la exclusividad social, la diversidad comercial, la seguridad y el entretenimiento. Bueno, en realidad eran 4. Y el hermano mayor de todos estos, la invención del parque temático, un espacio que ha sido explícitamente concebido como recreación de una vida comunitaria segura y placentera, como sitio para el ocio y la recreación y como lugar de encuentro con una esfera pública cosmopolita en un ambiente controlado. El problema es que la mercantilización del espacio público ha conducido a la aceptación social de las siguientes prácticas. 1. La disposición a pagar para excluir a otros. 2. La institucionalización de la construcción de barreras físicas y tecnológicas para lograr modelos estables de segregación social. 3. La estigmatización de los lugares públicos y la valoración del privilegio de convivir en un espacio controlado por decisiones privadas. 4. El abandono de los sitios públicos. 5. La desigualdad en el acceso a amenidades para los habitantes de la ciudad. Y 6. El arrinconamiento socioespacial de estilos de vida considerados indeseables en las zonas que previamente hemos construido simbólicamente como lugares inadecuados para convivir. Y uno se preguntaría, ¿qué están haciendo las políticas públicas al respecto? En nuestra segunda parte, que hemos denominado el advenimiento de políticas públicas bizarras, nos preguntamos cómo han procesado los gobiernos toda esta serie de cambios. La respuesta más simple es que lo han hecho amalgamando una serie de políticas bizarras, es decir, alejadas de las necesidades sociales y en muchos sentidos pensadas como simples actos de presencia discursiva y política en el territorio. Acá no tenemos tiempo para presentar toda una crítica de los diseños, los supuestos, las racionalidades y las herramientas que han usado distintos gobiernos para resolver la necesidad de adecuar los espacios públicos a las condiciones reales y cambiantes de los habitantes de los lugares en donde se hacen las intervenciones. Por lo tanto, solo vamos a comentar 3 grandes evidencias. La primera de ellas la hemos denominado
gastos superfluos y conversión de puentes peatonales en sitios de recreo. Para ese fin nos trasladaremos a Hong Kong. Cuando llegamos a Hong Kong, reflexionamos sobre el hecho de que a los gobernantes de todo el mundo les resulta complicado evaluar, pero sobre todo responder con acciones para satisfacer las necesidades sociales de espacio público. Debido a lo anterior, las políticas públicas, como se dice en estadísticas, pueden llevar a dos tipos de errores. Los errores de tipo A, que consisten en ofrecer espacios públicos innecesarios o por lo menos no adecuados a las necesidades sociales realmente existentes. Esto se puede lograr combinando errores de diseño, errores de localización, errores de operación y manejo de espacios públicos, y por esa vía a veces se logran crear espacios ejemplares como los que vemos en muchos pueblos de México, en los que los usos, los equipamientos y las costumbres locales no cuadran entre sí. Por otro lado, tenemos casos como el que vemos en Hong Kong, errores de tipo B, que es no ofrecer espacios adecuados a pesar de tener un gran problema de falta de lugares de esparcimiento, como ocurre en esta ciudad asiática, en donde, ante la carestía del suelo urbano y la falta de lugares abiertos, los trabajadores, sobre todo las mujeres y las familias, se ven obligadas a acampar en cualquier lugar donde se pueden reunir con los amigos o a descansar y consumir alimentos y bebidas en sus ratos de ocio, o en última instancia, como se observa acá, a tomar un descanso del ajetreo urbano pretendiendo que observas muebles en las tiendas de IKEA. Puedes creerlo, si hiciéramos una investigación sobre el grado en el cual los gobiernos de una ciudad resuelven las necesidades de espacios públicos, podríamos encontrar los sesgos que tienen las decisiones entre los dos extremos de escenarios opuestos. Si corremos con suerte, al analizar todos los casos estudiados, podríamos encontrar que las ciudades tienden a ubicarse en un punto intermedio, lo cual daría lugar a una distribución normal entre un extremo de espacios inútiles y otro extremo de espacios súper saturados. Pero no debemos descartar que la distribución de casos, sean estos parques, ciudades o países, siguen otras opciones inclinadas hacia algún extremo. Es decir, podemos encontrar que hay lugares en donde lo que prevalece es la construcción de espacios inútiles o casi inútiles, mientras que en otros lugares lo que prevalece es la construcción de espacios súper saturados de gente y sin el equipamiento necesario. Ante esas posibilidades surgen las siguientes preguntas. Si pudieras clasificar 3 parques que tú conoces, ¿dónde los pondrías? ¿A qué crees que se debe esa situación? ¿Qué deberían hacer tanto el Estado como la sociedad para evitar ese sesgo? Esas son preguntas importantes para el diseño de políticas de espacios públicos. Como sabemos, los gobiernos toman una serie de medidas para responder a las necesidades sociales en materia de espacios públicos, pero en ocasiones también toman decisiones que responden directamente a los intereses de grupos con influencia política en el debate público, como veremos enseguida. Así que aquí hay algunas políticas públicas para darle gusto a los perros. Dado que el manejo de los espacios públicos debe responder a los imponderables del cambio social, en las grandes ciudades, algunos gobiernos han optado por crear políticas públicas para darle gusto a los perros, o mejor dicho, a los dueños de los perros. Más allá de las controversias que pueden provocar estas medidas, es justo reconocer que de alguna manera responden a tendencias sociales de largo alcance, entre las que podemos destacar las siguientes.
Uno, cada vez hay más personas que en vez de hijos tienen perros. O tienen ambos, pero los perros han ganado legitimidad como protagonistas del lugar y también como protagonistas de la casa. Cada vez hay más familias con perros que viven en lugares de alto valor, pero por lo tanto tienen poco espacio en casa para que el perro pueda atender sus necesidades más silvestres. Esas personas, de alguna manera, podríamos decir que han perrificado el espacio público. A veces es un espacio en el que por su cuenta no asistirían. El público pro perros, por cuestiones de ingreso y capacidad discursiva, ha ganado influencia en los debates públicos y han logrado que por lo tanto los gobiernos inviertan en sus necesidades y las de sus perros, a una costa de desatender las necesidades esenciales en zonas de la ciudad donde los niños no encuentran ningún espacio público cercano. El resultado de todo lo anterior es, desde luego, espacios pensados para perros, incluso si no sabemos si ellos preferirían que los sacáramos al bosque de vez en cuando y de plano que los dejáramos sueltos un momento a ver si regresan. Así que, para ser consistente con el modelo matemático presentado anteriormente, para estimar el valor de una casa, tal vez vale más considerar si esta casa está cerca de un parque para perros. Por múltiples razones, no podríamos dejar fuera de esta lista de políticas bizarras el caso de la SEDATU. De tal manera que vayamos a este punto que hemos denominado de cómo la SEDATU es la tejedora más grande de México y otras calamidades. Lo que queremos decir es, con todos estos antecedentes y estos retos, al final del día, a nivel nacional, lo que se ha consolidado es la justificación discursiva de que es necesario invertir en crear, pero sobre todo rescatar espacios públicos, porque con ellos se reconstituye el tejido social. En el mundo de las políticas públicas hay unas que cambian, otras que se actualizan y otras que persisten. El rescate de parques, porque ayudan al tejido social, es una de esas políticas que persisten, a pesar de todas las dificultades que en la práctica enfrenta esa idea. De esta manera, ese tipo de lineamientos se han extendido a distintas ciudades del país, a distintas entidades. Acá no hay tiempo para discutir con amplitud los montos invertidos, los lugares seleccionados, los problemas de implementación, pero indudablemente ahí hay una agenda de debate público y otra de reflexión sobre el diseño de políticas públicas de uso de suelo y vivienda. Estos son algunos criterios que deberíamos usar para evaluar este tipo de políticas. Y como hemos dicho, dado que no hay tiempo, simplemente pensemos en una especie de listado que podemos preguntarle a las políticas que se nos presentan. Y podemos empezar por preguntar, ¿es este el mejor espacio en esta localización? Tal vez no, tal vez hay otras localizaciones adecuadas para promover el mismo tipo de política. La segunda pregunta que podemos hacer es, ¿quién gana y quién pierde con invertir en este lugar? Muchas veces las decisiones tomadas no son gratuitas, suelen estar asociadas a un ganador particular. En tercer lugar, queremos preguntar si es ese el diseño adecuado a las necesidades de los usuarios posibles de este lugar. Enseguida, queremos saber si hay interés entre los usuarios en esta obra, este equipamiento y sobre todo en cuidar este lugar. Luego, queremos establecer cuáles son los impactos que tendrá en la seguridad de las personas que visiten el lugar o viven cerca de él. Enseguida, preguntarnos, ¿no será que al hacer esta obra hoy estoy impulsando el crecimiento urbano en una zona donde no debería de suceder eso? El penúltimo lugar lo hemos asignado para esta pregunta que dice, ¿será que estas decisiones están guiadas por intereses de constructores o de desarrolladores?
Si es así, ¿cuánto están aportando a la obra? Y finalmente, ¿se están tomando las decisiones complementarias para una mejor utilización de este espacio en temas de accesibilidad, seguridad y cambios de uso de suelo? Y podríamos cerrar este listado con una pregunta que dice: ¿contribuye realmente esta obra al bienestar de los habitantes más necesitados de esta ciudad? Con ese pequeño listado seguramente tendríamos buenos resultados en nuestra evaluación si hacemos el trabajo de investigación necesario para responder las preguntas. Ya estamos de regreso. En el último punto de nuestra conversación del día de hoy queremos hablar sobre la conversión del paisaje urbano en experiencia turística. Antes de concluir, conviene visitar que es uno de los temas que la globalización y el desarrollo tecnológico han colocado en el debate público sobre las decisiones a tomar en materia de usos y cuidados de los espacios públicos en las ciudades. Ese tema podemos enmarcarlo con el siguiente interrogante: ¿deben las ciudades invertir en espacios públicos con la intención de que los viajeros documenten y le den sentido de localidad y autenticidad a sus experiencias turísticas? Usando evidencias en varios países del mundo, hablaremos sobre este tema enseguida. Cuando comparamos las plazas públicas de antes con las plazas públicas de hoy, es más que evidente que la plaza pública ya no es lo que era. Debido a la tecnología y sobre todo a las presiones de tener alimentadas nuestras redes sociales, hemos convertido el espacio público en un lugar para documentar nuestra experiencia de viajero. Ya sea que te encuentres en Hong Kong y quieras retratar la multitud, o sea que subes a duras penas los escalones de la pirámide en Teotihuacán, todos los viajeros quieren documentar su experiencia, quieren dejar huella del esfuerzo, quieren dejar huella de su vivencia. El selfie se ha convertido en el instrumento elemental que puedes usar, ya sea que estés en Helsinki o te encuentres en Macao. Lo mismo da. Lo importante es documentar que has estado ahí, que la ruina, la escultura, la cascada, la estatua, el lago, la pesca y el mar te pertenecen. La plaza sigue siendo un lugar importante que debes apropiarte mediante la fotografía. Por eso es que las ciudades se han transformado de esta manera. El hecho es que para bien o para mal, muchas ciudades del mundo están transitando ese camino, lo cual, como hemos insistido en esta sesión, ha guiado muchas de sus decisiones en tres aspectos clave. 1. La selección de los lugares donde se invierte, de tal manera que se está invirtiendo más en zonas turísticas y menos en barrios populares. 2. El equipamiento que se da a los parques y espacios públicos. Se está invirtiendo en íconos y elementos listos para ser retratados, subirlos a las redes sociales, lo que se llama la escenificación del paisaje urbano. Y 3. Se está tratando pobremente la reglamentación de los usos de suelo. Los espacios públicos dirigidos al visitante se han convertido en lugares tolerantes, abiertos a la diversidad, diseñados para acumular masas de viajeros más que para favorecer la convivencia real entre los usuarios. En conclusión, mientras esperamos religiosamente a que termine el COVID y la plaza pública vuelva a ser lo que era antes, es tiempo de anotar algunas conclusiones de este día. Acá hemos visto que incluso si no lo pensamos así en forma automática, las políticas respecto a los espacios públicos de una ciudad son políticas muy importantes que influyen en el uso de suelo y en el acceso a viviendas y a una mejor calidad de vida que se tiene en las viviendas de una ciudad. Por esto, para concluir, vale la pena destacar los siguientes aspectos que pueden ayudar a mejorar ese tipo de políticas. Es importante poner atención a lo que los gobiernos están haciendo en materia de espacios públicos en tu vecindario y en tu ciudad.
Es muy necesario que los habitantes de la ciudad incluyan en su vida cotidiana actividades en los espacios públicos, porque esas decisiones son necesarias para el rumbo que toma su utilización, el manejo que hacemos de los espacios, y porque influye también en la propia calidad de vida de las personas. No cabe duda que la disponibilidad y calidad de los espacios públicos son determinantes en el precio de las viviendas. Las decisiones aparentemente triviales, como el tipo de bancas, los árboles o los horarios y condiciones de uso de un espacio público, son también asuntos relevantes en una política pública que deben ser revisados con cuidado por parte de los involucrados. No se debe perder de vista que invertir en concreto y pintura no es suficiente para rescatar un parque y una calle, y para que funcionen como hilos que unen el tejido social. Vale la pena insistir en esto. Los parques deben responder a las necesidades de la población, incluso si eso significa convertirlos en parques para perros o en sitios de experiencia turística. Pero tampoco hay que olvidar que cada decisión que se toma respecto al espacio público tiene efectos distributivos y que muchas de ellas no resuelven necesidades esenciales de grupos sociales muy vulnerables. Todos queremos volver a la calle, pero queremos hacerlo pensando que podemos mejorar nuestra situación. Lo vamos a dejar ahí y nos vemos en la próxima sesión.